Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Hoy hemos tenido una sesión bastante movidita. Veíamos como Europa en el primer momento habría con caídas importantes, pero luego se ha recuperado muy bien y veíamos subidas bastante fuertes. Pero, ¿qué ha pasado cuando ha abierto Estados Unidos? Había que recordar lo que comentábamos durante el vídeo del resumen semanal y ayer lo recordábamos también. Decíamos que puede que ese optimismo provocado por la aprobación ya del aumento del techo de la deuda impulsara, por ejemplo, en el SP500 alcanzar el gap que tenía sin cerrar sobre la zona de los 4.220 puntos, lo cerrará y en esa zona, si el optimismo no continuaba, si no veíamos volumen en las cotizaciones, podríamos ver una caída que ya anticipase el final de la subida que veíamos desde finales de la semana pasada y empezar a caer de nuevo. Pues bien, esto es lo que parece que de momento está pasando en las bolsas. Hemos visto cómo el SP se iba a cerrar ese gap, hemos visto cómo en Europa, cuando ha abierto Estados Unidos y se ha ido rebajando ese optimismo, ha pasado del verde al rojo y al final el cierre de la sesión ha sido bastante negativo, así que mucho cuidado porque esto nos puede dar una clara señal de debilidad ahora mismo en los índices y podría estar anticipando caídas el resto de la semana. Así que bueno, hay que recordar esas zonas clave que comentamos en el vídeo del domingo, así bueno, ahí tenéis todo si queréis recordarlo. Y ya sin más dilación vamos con los tres análisis técnicos de hoy que ya os adelanto que van a ser muy interesantes. Bueno, pues vamos con los tres análisis técnicos de hoy que vamos a ver Amper, Santander y BBVA. Amper ha sido una de las protagonistas de la semana y no por buenas noticias. Anunció a principios de la semana que iba a hacer un aumento de su capital, un aumento de capital muy importante de casi el 50% de su capital actual y esto pues evidentemente los inversores se lo han tomado muy mal porque el valor de las acciones va a caer muchísimo después de esta ampliación de capital. ¿Y hasta dónde estamos viendo la caída? Pues de momento hoy parece que se ha frenado a cierre en la zona de los 0,90, pero cuidado porque ahora incluso podríamos buscar zonas por debajo. ¿Y por qué pensamos que podría seguir buscando zonas por debajo de la zona actual? Porque seguimos viendo que el volumen es muy alto con las caídas y es verdad que se ha alejado bastante de la zona de mínimos. La sesión de hoy ha recuperado un poquito, pero si analizáis el movimiento de la cotización en el gráfico intradía podéis ver que ha sido con muy poquito volumen, lo que nos hace pensar que quizás podría buscar un poquito por debajo el suelo la cotización antes de ver el rebote. Y si cogemos el gráfico semanal podemos encontrar distintas zonas de soporte. La primera clave que tenía era en los 0,11, que fue la primera que perdió. Hoy se ha parado en la zona de los 0,09 y ahora la siguiente zona clave de soporte se encuentra en los 7 céntimos. Está muy por debajo de la zona actual, pero ya estamos viendo con la fortaleza que está cayendo y la volatilidad que tiene ahora mismo su cotización. Por debajo de esta zona ya nos iríamos a los 0,045 y creo que ya sería demasiado castigo, pero sí que es verdad que la zona de los 7 céntimos es una zona que debemos valorar porque estamos viendo, como decimos, que el volumen está siendo muy alto con la caída. Después de que veamos que la cotización se frena, pues quizás sí que podríamos buscar un rebote. Quizás si desde la zona actual se diese la vuelta, que como os he dicho me parece un poco complicado, podríais a buscar la zona de los 11 céntimos, que es una anterior zona importante, pero si se marcha hasta los 7 céntimos puede que la vuelta llegue hasta los 9 céntimos en un primer momento. Luego podríamos ir analizándola a ver hasta dónde podría llegar ese rebote. Pero bueno, ahora mismo la situación que tenemos es bastante pesimista y hay que cogerla con pinzas, con muchísimo cuidado, porque como siempre decimos, hay que tener mucho cuidado al coger un cuchillo cayendo en picado, porque al final nos podemos acabar cortando, y aunque pensamos que ya ha caído mucho, puede incluso seguir cayendo. Si no, fijaros, ayer cuando caía un 20% parecía que no podría caer más y hoy ha vuelto a caer bastante su cotización. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es el Banco Santander. La analizamos la semana pasada y decíamos que clarísimamente se encontraba en un movimiento lateral entre la media de 70 sesiones y la media de 200 sesiones. Por el camino tenía la zona de los 3,13 aproximadamente, que como veíamos estaba actuando como soporte sobre todo a cierre diario. ¿Qué ha pasado en la sesión de hoy? Pues que hemos visto cómo ha perdido esta zona y el volumen se ha incrementado un poquito. Fijaros lo que vimos en la sesión de ayer. Veíamos una subida muy fuerte a comienzos de la sesión donde se fue a tocar la parte alta del movimiento lateral, la media de 70 sesiones, pero el volumen era muy bajito. Fijaros el volumen tan bajito que vimos en la sesión de ayer. Esto que acabó provocando que al final viéramos cómo perdía todo lo ganado, incluso acabó cerrando en negativo y hoy ha dado continuidad a las caídas. ¿Cuál sería el siguiente objetivo que ahora podemos buscar en el gráfico? Pues clarísimamente podríamos irnos a buscar la media móvil de 200 sesiones que ahora mismo se encuentra a los 3,05.
y va a ser muy pero que muy importante que no pierda esta zona. ¿Y por qué? Pues porque imaginaros que pierde esta zona, se va hasta los 3 euros, incluso los puede llegar a perder, y desde esta zona busca el rebote. Aquí ya tendríamos la situación bastante más complicada porque tendría que darse la vuelta y conseguir superar ahora la media móvil de 200 sesiones. Fijaros cómo lleva muchísimo tiempo desde el año pasado sin estar por debajo de la media móvil de 200 sesiones. Si ahora la pierde puede ser una resistencia muy pero que muy importante. Fijaros en marzo con las caídas que vimos cuando la tocó rebotó con mucha fuerza. Fijaros en mayo cuando la tocó se quedó muy cerquita de ella, rebotó también y ahora si la pierde sería muy mala noticia y podría ser la confirmación de la tendencia bajista que parece que lleva formando la cotización desde el mes de marzo. Vamos a tener que vigilar también muchísimo el volumen porque si seguimos viendo caídas y el volumen sigue aumentando sería muy mala señal y además nos podrían estar anticipando lo que acabamos de comentar. Fijaros como el MAC también estaría muy cerca de dar señal de venta, así que bastante cuidado ahora mismo también con la cotización del Santander. Y ya sabéis que lo que haga el Santander y otros bancos que tienen un peso muy grande en el IBEX 35 es lo que puede acabar reflejando la cotización del índice. Por eso quizás éramos un poquito más pesimistas estos últimos días porque yo también voy analizando los gráficos de los bancos, aunque no los plasme aquí en un vídeo, y la verdad que las sensaciones eran un poquito negativas. Quizás si hubiéramos visto un ataque a la media de 70 sesiones, lo hubiera conseguido superar con volumen, pues hubiera sido muy buena señal. Hubiéramos visto totalmente lo contrario de lo que ahora estamos comentando en la cotización del Banco Santander. Y vamos con el último de los análisis técnicos y es la cotización del BBVA. Tenemos una situación muy parecida a la de Santander. Aquí veíamos un movimiento lateral entre la zona de los 6,60 y la zona de los 6,26 y por el camino tenía ese punto medio en la media móvil de 70 sesiones que parecía que también podría estar actuando como un imán en la cotización. Hoy ha cerrado por debajo de ella, por lo tanto el siguiente objetivo ahora mismo por debajo, donde estaría en la zona de los 6,26, está muy cerquita de la zona actual, a menos de un 2% aproximadamente, un poquito menos. Y ¿qué es lo que debemos valorar ahora mismo? Pues fijaros que la sesión de ayer, movimiento exacto al que vimos en la cotización del Santander, apertura muy alcista y luego caída por el poquito volumen, hoy aumento del volumen con la caída y si ahora seguimos viendo caídas que pierden la zona del 6,26 y el volumen aumenta, mucho cuidado porque nos iríamos hasta la zona de los 5,90 donde podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones como ya vimos en el mes de marzo. Y aquí la verdad que pintaría bastante fea la cosa. ¿Por qué? Pues porque al igual que veíamos en el Santander, venimos sumando máximos y mínimos decrecientes ya desde el mes de marzo y ahora en el más corto plazo, en este movimiento de aquí también formaría un nuevo mínimo decreciente. Sería muy mala señal. De esta zona quizás podríamos ver un repunte de nuevo hasta la zona de los 6,23 y a partir de aquí cuidado porque si no supera la zona que estamos comentando podría volver a caer de nuevo. ¿Qué sería lo peor que podríamos ver? Pues que en esta caída, si llegamos a ver la pierde la media de 200 sesiones, si en el Santander decíamos que hacía mucho tiempo que no veíamos la cotización por debajo de la media de 200, fijaros que en el BVA pasa exactamente lo mismo. Desde bien metido el año pasado no vemos la cotización por debajo. Fijaros cómo en marzo incluso no llegó ni a perderla. Así que bueno, tenemos ahora mismo una sensación bastante negativa, sobre todo con el sector bancario en el IBEX 35, que ya sabéis que es el que tira del carro. Podría ser ese canario en la mina que veníamos comentando en las últimas semanas antes de hacer ese parón, que ya veíamos que no tenía la misma fortaleza que veníamos viendo en los últimos meses, que podrían estar anticipando que esto ya no tenía la misma fortaleza que teníamos anteriormente y que podría dar señales de debilidad y de agotamiento de la tendencia alcista y que podría marcar el final de esa subida que venimos viendo desde septiembre y octubre del pasado año. Así que bueno, vamos a tener que vigilar esta zona. Siempre tenemos que ser bastante precavidos, es decir, vale, podemos ver una corrección hasta la media de 200 sesiones y que pinte muy mal, pero para nada habría que ya tirar todo por los suelos y pensar que nos vamos a ir a mínimos. Podría caer hasta la media de 200 sesiones y si luego vemos un rebote con volumen y en esta caída vemos muy poquito volumen, simplemente podría haber sido un movimiento lateral para volver a máximos en su cotización. Pero lo que sí que os comento que sería ya muy mala señal, como os digo, es tanto ver un rebote desde la media de 200 que luego no vamos a superar los 6,26 y volvamos a caer por debajo de la media de 200 o que ahora, si vemos una corrección, pierda la media de 200 sesiones. Al igual que si después del movimiento lateral que estamos ahora vemos que, aunque no pinte a ello,
que no continúa cayendo, se da la vuelta y supera la zona de los 6,60, pues sería un movimiento muy alcista y que sin duda implicaría que volviéramos de nuevo a máximos. Así que bueno, esos son los diferentes escenarios que debemos valorar. Aquí no decimos, pues esto va a caer hasta aquí, sí o sí, sino que tenemos que intentar plantear diferentes escenarios y que nos vayan dando señales anticipadas del siguiente movimiento. Y ahí es cuando podemos entrar o salir en los mercados. Así que bueno, esto es cómo funciona este juego, como yo intento plasmarlo para que vosotros lo podáis entender, porque en realidad es como yo opero los mercados. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Vamos a tener que vigilar el SP500, saber cómo cierra la sesión de hoy, porque va a ser muy importante. Si al final de la sesión vemos que al final acaba retrocediendo, que al final acaba cerrando en rojo la sesión, ahora de momento parecía que estaba subiendo un poquito, apoyado principalmente por el sector tecnológico, pues si vemos que ya se acaba dando la vuelta y empieza a corregir, esto implicaría lo que venimos comentando en las últimas sesiones, que ha sido un último rebote para empezar a caer con bastante fuerza. Así que bueno, va a ser muy importante el cierre en Estados Unidos, en el Dow Jones, en el S&P, a ver cómo actúan a final de la sesión. Si incluso ahora viéramos un rebote al alza y viéramos cómo se mantiene en verde hasta el final de la sesión, pues sería muy buena noticia, pero de momento no apunta a ello en el más corto plazo. Así que bueno, como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles no sé si podremos grabar un nuevo vídeo, espero que sí, a ver si me da tiempo, pero no os lo puedo asegurar. Así que bueno, todos atentos mañana, a ver si estamos por aquí un día más. Así que nada, ya nos vamos otro día más. Espero que os hayan gustado los análisis. A ver si mañana nos vemos de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.